Yo no defendí por política a Alberto Fujimori. Y desde el primer día hice un deslinde que a muchos políticos no les gustó. Yo defendí y defiendo al ser humano. No defiendo al político, ni defiendo su obra política. Yo siempre defenderé a Alberto Fujimori. Entonces, hay ese deslinde que hay que hacerlo con toda claridad. En el tema concreto ahí es que si se decidía, creo que el gran problema, lo que conversamos hace un momento, puedo entender que en una competencia política se considere tenemos que desfujimorizarnos, tenemos que deslindarnos de Alberto Fujimori y hubo una serie de acciones, etcétera. Pero que eso haya significado renunciar a una batalla real por la libertad, no lo entendí. Yo cuando había muchos dirigentes políticos ofender al presidente Fujimori, jamás lo comprendí. Gente que yo veía en la Diroes que hacía barra afuera o que peleaba, que luego lo ofenda, nunca lo comprendí. Y en mi ignorancia, el pueblo sabiamente dirá mañana si es que el fujimorismo puede existir dejando de lado a Alberto Fujimori. Si el fujimorismo hubiera seguido fuerte, el indulto hoy sería como el Everest, sería indestructible. Hoy lo han golpeado severamente, va a ser bien difícil defenderlo, porque no solo basta la ley, y lo que sí estoy convencido, si Alberto Fujimori regresa a la cárcel, o se muere en la cárcel, o lo que querían sus enemigos, que salga descerebrado, porque se inventó la gran falsedad que el indulto humanitario solo se le da a los moribundos, lo cual es totalmente falso. Pero el juez lo ha dicho. Sin un solo médico. Esta resolución es ilegal por dos razones. ¿Un juez puede revisar los actos de un presidente de la República? Sí, pero en una vía correspondiente. Un juez de paz no va a anular un tratado. Hay vías, y la Corte Interamericana dijo, para analizar el indulto, no sé si estaba bien o mal, para analizar el indulto, la vía constitucional, que es la acción de amparo. No existe otra en el Perú. Un incidente de ejecución de sentencia, que es de donde emana esta resolución, solo sirve para cosas accesorias. ¿Tiene baño el penal? ¿Le reconocen sus horas de patio? Solo para eso. Ok, pero un segundo, porque a ese análisis quiero ir. Es una resolución bastante larga. Lo conozco, el juez Núñez Julca, trabajamos muchos años en Chiclayo. La he leído, pero antes de esto y de los argumentos finales, porque él habla incluso de la situación médica. A eso quiero llegar. Por favor, habla el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces yo sí quiero que el señor Nakazaki escuche lo que piensa la gente. Cristian Sotomayor está en una de las estaciones más concurridas de nuestra capital, la estación Naranjal, y por supuesto él tiene una sola misión. Cristian, queremos saber qué es lo que piensa la gente de esta resolución del juez Núñez. Se ha anulado el indulto, ¿no es cierto? Y lo que se dice es que él tiene que regresar a prisión. Adelante, Cristian. Muy buenos días, Milagros. Y sí, aquí las opiniones están divididas. Ya lo dijiste, yo me encuentro aquí en el Terminal Naranjal, así que todas las personas que están viendo justamente el programa y van a pasar por aquí, deténganse a conversar con nosotros. Queremos escuchar su opinión, qué es lo que ustedes piensan sobre lo que ha ocurrido justamente con Alberto Fujimori. El no al indulto, pero bueno, justamente me encuentro aquí con unas personas que quieren conversar con nosotros. Muy buenos días, su nombre, por favor. Andrés Vidal. Andrés, ¿tú estás de acuerdo o no al no el indulto? ¿Se canceló el indulto? Mire, sabemos desde ya de que PPK tenía que dar un paso para poder lograr el objetivo y seguir como presidente. Pero en base a eso, nosotros las leyes tenemos que respetarlas. Por ahí tenemos que empezar. Correcto. Keiko se está riendo de una u otra manera en función de haciendo desastrosidades con las leyes. Ajá. Y ahora lo ve desde el punto de vista humano. Y todas las atrocidades que he hecho. ¿Estás de acuerdo o no? Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el señor siga y que cumpla la ley como debe de ser. Porque si no, estamos perdidos en el Perú. ¿Quieres que regrese a prisión o que quede en su casa? Bueno, que la ley decida. O en su casa o en prisión, pero tiene que cumplir su condena. Correcto. Muy buenos días. ¿Cuál Buenos es tu días. nombre? Yo soy Julia Roxana Cumpalilosa, soy embajadora de la paz de las Naciones Unidas de la UPF. Hago una labor en el Distrito Independencia. Correcto. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión que yo no estoy de acuerdo porque es un ser humano, ¿no? Y como tal, bueno, todos tenemos errores en la vida, pero del cuadro clínico que él está pasando, debería estar en casa.
Para mí, sí, debería estar en casa porque realmente nadie somos, como dice, nadie tenemos, ¿cómo se llama? La vida comprada, ¿ya? Pero él ha pasado y ha padecido, ya creo que ya lo apagó, ¿no? ¿Y qué te ha parecido, digamos, la aparición de Keiko Sofía, las declaraciones de Kenny? Bueno, yo no soy simpatizante de Keiko, pero si el señor presidente PPK lo hizo, ¿no? Le dio el indulto, yo creo que hay que respetar también, señor. Es un señor presidente. Correcto, ¿no? muy amable. Ok, perfecto. Muchas gracias. Milagros, hay que recordar que estamos en Independencia. Esta zona fue considerada zona roja en el gobierno de Fujimori. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Johnny Morales Virgües. ¿Estás de acuerdo o no? No estoy de acuerdo con la anulación del indulto y voy a explicar por qué. Así como en la Constitución, para ser presidente dice que tiene que ser peruano, no importa que sea alto o bajo, entonces también la Constitución estipula que es facultad del presidente el indulto. Okay. ¿Quieres que regrese a prisión o no? No debe regresar a prisión, debe estar en su domicilio. Correcto. Algo más quiero agregar. Rápidamente. Mire, para mí, Fujimori es el cobarde más grande de la tierra, porque yo como presidente jamás renuncio a la presidencia de un país donde sea. Ese señor no es un hombre, es un cobarde. Correcto, Milagros, las opiniones son, muchas gracias, las opiniones son, pues están divididas. Nosotros vamos a quedarnos aquí en este punto, justamente en el terminal de Naranjal, para escuchar la voz del pueblo. Así que, bueno, señores, si ustedes están viendo el noticiero y van a pasar por aquí, aquí los vamos a estar esperando. Muy bien. Vamos a retornar en breve. Adelante, Milagros. Muy bien, Cristian. Lo único que hay que pedirle siempre a las personas es que a la hora de argumentar no adjetivemos, no insultemos, uno puede dar simplemente la opinión sin recurrir al agravio, ¿no? Es lo único que vamos a pedir a todos y por supuesto aquí escuchamos todas las opiniones. Señor Nakazaki. Un poco más allá en el Cerro San Cristóbal, todo era rojo. Cuando Alberto Fujimori asume la presidencia de la República y él solito sube al Cerro San Cristóbal y todos dicen, ¿qué hace el Alberto Fujimori, el presidente, acá? Y les dice, veo que ustedes no tienen colegio, denme una semana y yo les pongo un colegio. ¿Cómo así? Déjenme que entre con los soldados sin armas y ustedes pongan la paila. En una semana había colegio y ya no había ninguna bandera roja. Así que sería bueno que el señor recuerde eso porque vive cerca. Señor Nakazaki, las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta tienen todo el derecho del mundo a que a las víctimas, y va a venir Ronald, quisiera que recuerde. Va a venir esto. Ronald Gamarra. Por eso le daría un abrazo y le haría este recuerdo. Las víctimas lo que tienen derecho es a que no haya impunidad. Y la impunidad es investigación, proceso y condena al culpable. Porque los delitos de lesa humanidad creados por el derecho internacional dicen te creamos para que no haya impunidad. Pero lo que olvidan es que tuvieron gemelitos. Una fue la lesa humanidad para que no haya impunidad y otro fue la prohibición de penas inhumanas o crueles. La cárcel solo quita libertad. La cárcel no puede quitar vida ni salud. No hay pena de muerte progresiva y no hay pena de la pérdida de la salud. Un indulto humanitario no es incompatible con la impunidad porque también es una expresión de justicia. Eso sería muy bueno que los abogados ilustren a las víctimas. Muy bien, pero el juez Núñez dice en la resolución suprema se hace alusión que el interno padece de una enfermedad no terminal grave. Esto es en el punto 275, en la página 178. Sin embargo, no se justifica que se trate de un caso muy extremo o que exista una necesidad imperante, ¿no? Aunado a ello, no especifica y explica cuál o cuáles de las enfermedades consignadas constituye enfermedad no terminal grave que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa incurable. Entonces, en Cristiano, doctor Nakazaki, el juez Núñez dice que no hay pues peligro de muerte. Dos cosas rápidas. ¿A qué norma se refiere el juez supremo Núñez Julca? A una resolución administrativa que jamás puede reglamentar la Constitución. Jerarquía normativa, primer año de Derecho, teoría de Kelsen. La única norma que puede desarrollar, ¿qué dice la potestad del presidente? Gracias presidenciales. ¿En qué consiste? ¿En cómo se da? O lo dice la misma Constitución
o lo dice una ley de desarrollo constitucional, no una resolución administrativa. Ese es un mero instructorio, una guía, no es una norma, número uno. Número dos. O sea, usted me está diciendo que un juez no le puede decir a un presidente, tu indulto no sirve. No puede. Y no puede basado en una norma administrativa. Las normas administrativas no sirven para interpretar la Constitución. Eso es un prevaricato, número uno. Número dos, te duele el pechito, pero no es un infarto grave. Ok, ¿y quién es el que está opinando? Un ingeniero civil. ¿Cómo un juez va a opinar sobre un problema de salud? Que lea la ley. La ley dice peritos. Tienes médico tratante, tienes junta médica, tienes peritos, tienes testigos expertos. Busca un nombre de un solo médico que haya llamado. No, eso es lo que no he encontrado. O sea, ¿quiere decir que el juez Núñez no ha llamado a ningún médico? No ha llamado a nadie por una razón, no porque él sea malo, sino porque el incidente donde él ha intervenido no está construido para eso. O sea, un procedimiento de anulación de matrimonio no va a terminar con una pena de muerte. O sea, cada vía procesal tiene su razón de ser. Y para revisar un indulto humanitario, amparo. Y si quiero evaluar temas médicos, en el caso de los Crucillat, ¿qué determinó que hubo problemas o no médicos? Médicos. Es absolutamente irrazonable decir, yo abogado que ha leído su Atlas o su Vidal. O sea, ¿qué es esto? Un craso error que debe ser corregido por la Sala Especial Suprema que integra el doctor Salas Arena, el doctor Neira Flores y el doctor Guerrero López. O sea, primero, para anular un indulto humanitario por razones de salud, primero... Solo el amparo, solo la vía del amparo. La Corte Interamericana dice, es más, es una locura. El Estado peruano presenta una defensa y dice, por favor, Corte Interamericana, tú no intervengas porque en mi fuero interno lo voy a tengo resolver. Una vía constitucional. Sí. Y la Corte le dice, tienes razón, sí, tienes una vía constitucional. Resuélvelo. Eso debieron hacer. Y la vía constitucional se llama acción de amparo. Ni siquiera hay 10 para que se confundan, solo hay una. Pero en esta acción de amparo se tiene que, por lo menos, volver a revisar. Tiene que, perdone mi ignorancia jurídica, pero tiene que haber una junta de médicos, o sea, preguntar otra vez a los médicos, no sé, pues médicos de la China, de Japón, de lo que sea, tienen que analizar a Fujimori, o sea, me dejo entender porque se está discutiendo en toda esta resolución, señor, de que él de repente no está tan enfermo como se dice. Tan errados están que un cuestionamiento que hacían desde el comienzo es ¿por qué en la Junta Médica interviene un médico tratante de Alberto Fujimori? Primero, no saben qué es una Junta Médica, porque una Junta Médica no es algo jurídico, es algo médico. Siempre interviene el médico tratante, pero oh maravilla, el médico que interviene es un oncólogo, un especialista en cáncer que en su momento atendió a Fujimori, pero el indulto humanitario es por problemas cardiológicos. O sea, los médicos tratantes de Alberto Fujimori eran cardiólogos, no eran oncólogos, pero inventan este tema para tratar de satanizar el indulto humanitario. Pero repito, en toda junta médica el primero que interviene es el médico tratante porque tiene que presentar el caso, hay que leer un poquito de medicina. Y en este caso concreto no intervino un médico tratante porque el señor Postigo es oncólogo, no es cardiólogo. Así que definitivamente el tema médicamente era clarísimo. Por eso es que todos se han corrido a discutir el tema con médicos. ¿Han presentado algún médico en la Corte Interamericana, acá en el Perú, para discutir la fibrilación auricular paroxística? ¿Es una enfermedad de alto riesgo para un infarto cerebral? Nunca han puesto, ni siquiera un estudiante de medicina. Y este juez resuelve sin haber tenido una sola evidencia médica. Por eso es que estoy convencido que esta resolución se va a anular. ¿Usted va a volver a defender a Alberto Fujimori? Yo siempre estoy al lado del presidente Fujimori. Cuando tuve que dejar la defensa del presidente Fujimori porque estuve muy mal de salud, yo tuve 2 años donde prácticamente casi muero. Y luego me he restablecido
y siempre estoy para apoyarlo. ¿Qué le ha dicho Ronald Alberto? podrá contar si no me he batido de alma por defender al No, presidente. ahora viene el ex procurador Ronald Gamarra porque entre otras Gran cosas... amigo y gran procurador. No, y muy buen abogado, pero escúcheme, doctor, antes de ir a la clínica y luego a la opinión de, en efecto, el ex procurador Ronald Gamarra, defensor de los derechos humanos, lo que también la resolución del juez Núñez dice, es que es muy larga, se los juro, la estoy leyendo y revisando con ustedes porque creo que es necesario. Sí, eso es bueno, pero eso tenemos que leer los periodistas para poder informar. Lo que dice doctor Nakazaki, entre otras cosas, es que la medida debe ser ponderada en atención al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Luego, el juez sigue argumentando, ¿no? Que se tomen en cuenta otros factores o criterios, por ejemplo, el cumplimiento de una parte considerable de la pena privativa, el pago de la reparación civil, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos, los efectos que su liberación anticipada tiene a nivel social. Y sigue considerando que tampoco se escuchó la posición de las víctimas durante el trámite del indulto concedido. Pero nuevamente, todas esas consideraciones se podían hacer en un incidente de ejecución de sentencia regulado por el Código de 1940. No. Okay. El tema, como repito, es, ¿se puede analizar el acto de un presidente? Sí. ¿En el Perú dónde? En un indulto. Y para discutir temas médicos, con peritos. Muy bien. Eso es lo que digo. 3 últimas preguntas. ¿Qué va a pasar? Y le hago esta pregunta como abogado. Esto lo decidió PPK. Fue una como corresponde una al presidente de la prerrogativa República. presidencial, ¿no es cierto? Muy bien, Martín Vizcarra está en silencio. ¿Cuál es qué podría pasar? Por ejemplo, Martín Vizcarra podría decir, a ver, un momentito, vuelvo a llamar a una junta médica y lo indulto por salud, o el presidente Vizcarra podría decir, no, yo sí estoy de acuerdo con lo que hizo PPK. O sea, ¿qué puede pasar? Explíquenos las variantes presidenciables, porque Vizcarra está en silencio. En una época de grave crisis institucional, hay que tratar de ser súper institucionalistas, Sí, si no, no salimos por eso adelante. le pregunto. El presidente no tiene por qué intervenir. Okay. No es su momento. Ok. Los procuradores sí tienen una posición. Cuando los procuradores, representando al Estado peruano y no al gobierno, se presentaron en la Corte Interamericana, dijeron, tennos confianza, Corte, que vamos a trabajar la vía constitucional. Eso sí deben decir los procuradores. Deben honrar el compromiso que asumieron frente a la Corte, que el tema del indulto humanitario no se vería de cualquier manera, sino se vería en la vía constitucional. Eso sí es obligación de los procuradores. Okay. El presidente no tiene que intervenir. O sea, Vizcarra tiene que quedarse callado. Es lo que corresponde porque él es el presidente y los abogados ya asumieron una posición. Esa posición debe ser mantenida, que ojo, no es ni a favor ni en contra del indulto humanitario, sino es que de acuerdo a lo dicho ante la Corte Interamericana, la vía constitucional, pero por favor, temas de ingeniería, ahí está el congresista Cheputo, temas de ingeniería, un ingeniero, temas de contabilidad, un contador, temas médicos, por favor, pues no va a ver el juez, pues no. Un médico. Por favor, dígame la verdad y confiese, ¿qué le dijo Alberto Fujimori cuando se enteró de todo esto? Cuénteme. No, es un tema muy duro. El presidente Fujimori, tanto como ama su libertad, más ama a su familia. Eso es lo que él quiere. Que su familia esté como siempre debe estar. Y así se me enoje alguno, yo soy su amigo y así lo diré. Y entonces lo que le dijo Fujimori durante todo este tiempo, imagino que uno de sus grandes dolores es ver a su familia fracturada. Yo lo vi al presidente Fujimori el día que salía. Y me dijo, salgo y estoy como mi familia porque mi familia es un puño. Y dirigiéndose a su grupo político dijo, nuestra fuerza es nuestro número. Eso es lo que pensaba el presidente Fujimori. ¿Y ahora qué piensa? Que su familia ya no es un puño. No, su familia es su familia. Su familia es su familia. Doctor Nakazaki, muchas gracias por estar aquí. Gracias también. Lo espero pronto para hablar de otros temas. Bueno, si son agradables, como te gusta. Si son agradables. Doctor Nakazaki es la muerte. Muchas gracias, doctor.
7:43 de la mañana, tenemos que ir a la pausa. El doctor Nakasequi está tan grave como yo, todos estamos enfermos, pero escúchenme, vamos a estar en vivo desde la clínica con Jacqueline Martínez, está en la clínica. Luego también tenemos las reacciones del Congreso. Vienen Juan Cheput, viene el ex procurador Ronald Gamarra, y podemos irnos de repente con los bytes de Kenji Fujimori. Rolo, hemos recuperado 2 bytes de Kenji Fujimori que lo dijo aquí en edición matinal. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Escuchemos qué es lo que dijo Kenji. A mí, almorzar con mi padre al costado del río es algo que no tiene precio. Y si mi padre regresa a prisión, es algo que jamás se lo voy a perdonar a Fuerza Popular. Te lo digo como hijo. Y mi temor es que entre Vizcarra y que él ceda a todas las presiones y lo regresen a la cárcel. Ese temor, señor Fujimori, sigue latente en su corazón. ¿Usted cree que si la Corte dice, porque Vizcarra ha dicho que va a ser absolutamente respetuoso de las normas? También ha dicho que el caso está cerrado, Por pero... supuesto que tengo miedo, Milagros. Ajá, eso quiero saber. Claro, le dan el indulto humanitario a mi padre y Fuerza Popular a los pocos días emite un comunicado diciendo que nos sentimos alegres de la libertad de Alberto Fujimori, pero cuestionamos las formas. Y lo único que hace ese comunicado es debilitar el indulto humanitario de Alberto Fujimori. Para mí, sí, mi papá y mi mamá son mi felicidad. Por ellos doy todo. ¿Incluso perder su carrera política? Si me dicen entre la vida, la salud de mis papás y mi carrera política, chao política.